vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 5. And that you go with us to the book of Psalms, chapter 5, verse 4. Vamos a leer del 4 al 6. We're going to read from verse 4 through 6. Dice así la palabra del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios nuestro, el Dios de la sabiduría, el de toda gloria y toda honra, en el Salmo número 5, capítulo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. And the word of God says, For thou art not a God that hath pleasured in wickedness, neither shall evil dwell with thee. The foolish shall not stand in thy sight. Thou hastest all workers of iniquity. Thou shalt destroy them that speak listening. The Lord will abhor the bloody and the deceitful man. Señor, gracias le damos una vez más, bendito Padre. Lord, we give you thanks once more. Y estamos una vez más delante de usted, Señor, And we're here before you, Lord, tratando de cumplir su voluntad y propósito que usted tiene en nuestras vidas. trying to fulfill the purpose that you have in our lives. Rogándole una vez más, Señor, Asking you, Lord, que seamos guiados a través de su Santo Espíritu. that you guide us through your Holy Spirit, Que usted quite de su santo lugar that you remove from this holy place todo estorbo, toda distracción, every obstacle and every y distraction, que usted le traiga la paz y el consuelo y la fortaleza and that you bring the peace and the comfort a todo corazón que venga afligido o atribulado. to every heart that comes in tribulation, Que ese no sea un motivo, Señor, that not be the motive que le pueda impedir recibir su santa palabra el día de hoy. to prevent the hearts from receiving Le your word. glorificamos, Señor, And we ask you, Lord, y ayúdenos that you help us para hablar su palabra con denuedo, to speak your word conforme a su voluntad y a su propósito. according to your word and to your Porque will. bendito es usted, Señor. Because holy are you, Lord. Bendito sea usted nuestro Jehová. Holy are you, Por la God, eternidad, bendito for y the santo, eternity, y usted es el Rey del universo, that you are the King of kings, que nos ha elegido entre todas las naciones that you have chosen us from y all the nos ha dado nations, sus mandamientos. and that you have given us your commandments, Sea la gloria y la honra all y the exaltación glory and honor, exaltation a usted to you, que nos da su bendita palabra. that you give us your holy word. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermano. You may be seated, brothers. Hoy vamos a hablar, hermanos, el título de este mensaje es Jehová aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es una pregunta, es en pregunta, no es una afirmación. And today that we're going to speak about, and the title is God hates the sin and loves the sinner, and this is a question. Y en este tema, en este título, hermanos, ciertamente vamos a encontrar tres tipos de personas, And in this type of message, we're going to find three types of people, tres tipos de pensamientos diferentes. three types of different thoughts. Habrá algunos que digan que es verdad, And some will say that it is true. habrá otros que digan que no es verdad, Others will say that it is not y true. habrá algunos que digan que pues no lo saben. And others will say we don't know. Pero conforme a lo que dice su bendita palabra, Jehová no tolera el pecado ni a quienes lo practican. But according to the word of God, God does not tolerate sin, nor those that practice it. La frase Jehová aborrece el pecado pero ama al pecador es una frase que usted no la va a encontrar en ningún texto bíblico. So the phrase God hates the sin but loves the sinner is a phrase that you are not going to find it in the Bible. Sino que esta es una mala interpretación de la verdad sobre la palabra de Jehová. But this is a bad interpretation of the truth word of God. La palabra nos muestra que Dios no tolera el pecado ni tolera a quienes lo practican. The word demonstrates that God does not tolerate sin nor those that practice it. Y la verdad, hermanos, es que esta es una frase que se escucha bonito, inclusive hay muchos que dicen, la Biblia dice, y luego citan la frase que acabamos de decir. And without a doubt, this is a phrase that it sounds very pretty, and even there's those that even say the Bible says, and they cite the text that we just read. Y aunque es una frase conocida, aceptada y afirmada por muchos como cierta entre muchos cristianos, incluyendo pastores y evangelistas, Even though it is a well-known phrase and it is accepted and confirmed and amongst a lot of Christians, including pastors and y como dijimos, suena bien, suena bonito, pero nosotros no podemos adjudicar
palabras a Jehová solo porque suenen bonitos, que suenen agradables a nuestros oídos. And as we said, it sounds pretty, but we cannot assign or put words or put words that God did not say just because they sound pretty. Esta frase, hermanos, se le adjudica a una persona llamada Agustín de Hipona, que la escribió en su libro La ciudad de Dios, y la frase original era: ama al pecado, odia al pecador. So this phrase, brothers, it is attributed to Saint Augustine of Hipponia, who wrote a book called God's City, and the original phrase was, love the sinner, hate the sin. Luego esta frase fue tomada por un incrédulo, por un practicante del hinduismo llamado Mahatma Gandhi, que se modificó, y la frase quedó: Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. But later, this was taken by an unbeliever, and it was who practiced Hinduism, and his name was Mahatma Gandhi, and he modified this phrase to say, God hates sin but loves the sinner. Y con el tiempo, hermanos, esta frase, como todo lo que nos suena bonito, se cristianizó esta frase. So as time went by, as those things that sound pretty, it became Christianized. Yo he escuchado varones de buen testimonio, pastores, evangelistas, decir que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. And I've heard men of good testimonies say that God hates sin but loves the sinner. Y suelen decir cuando predican, cuando evangelizan: Dios no está molesto con usted, Él los ama. And they say, when they preach, they tend to say that God is not angry with you, He loves you. Y yo entiendo que estos hermanos quieren lograr algo, lograr lo que se escuche bonito, que sepan que Jehová es solo amor. And I understand that these brothers are trying for it to sound pretty, and that for them to know that God is love. Y sin duda que su intención pudiera ser noble, bien intencionada, pero tristemente quienes predican así están predicando el evangelio, no están predicando el evangelio de Yeshua. But without a doubt, this could be a noble act and with good intentions. But sadly, those that preach this way are not preaching the gospel of Christ. Y en muchas ocasiones, hermano, esto trae un desánimo, una confusión a los recién convertidos cuando ellos empiezan a escudriñar la palabra, que se dan cuenta que la enseñanza que recibieron era errónea. And in many occasions, this brings confusion or discouragement to those recently converted Christians who, as they study the Word of God, they become aware that they have received a wrong teaching. Que era totalmente fuera de la verdad establecida por Jehová, que refieren algo que no es verdad. That it is totally wrong, a truth established by God, that what they received was not the truth. Iglesia, yo no puedo creer o no puedo pensar o creer que usted crea que si una persona está cometiendo un delito, está cometiendo un pecado contra otra persona, yo no creo que usted pueda pensar que Dios aborrece solamente el pecado, pero no a quien lo está cometiendo, es decir, al pecador. Church, I don't think that you can think or believe that if there is a person who's committing a crime or a sin against somebody else, that God will only hate the sin that is being committed, not that He's not going to hate the person committing that sin. Porque si usted piensa que sí, entonces sería bíblico decir que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Because if you believe this, brothers, then it would be biblical to say that God hates the sin but loves the sinner. Pero aquí valdría la pena hacernos una pregunta: si Dios odia el pecado únicamente, ¿qué pasa con el pecador? But we can ask ourselves here, if God hates sin, only sin, then what happens to the sinner? Y podremos conciliar estas dos preguntas a la luz de lo que dice Juan 3:16. And we can reconcile these two questions to the light in John 3:16. Pero hermano, estaríamos exponiendo bien este pasaje en concordancia con el resto de la revelación bíblica. But brothers, would we be exposing the passage in accordance to the rest of the Bible and what it reveals to us? Podremos decir que la ira de Jehová es solo con el pecado y no con el pecador,
o hay alguna contradicción en la palabra de Dios en la Biblia. We can say that the wrath of God is only against sin, and it is not against the sinner, or does it contradict the Bible? Pues ya le digo que no, hermanos, la Biblia no se contradice en nada de lo que está escrito en ella. And I'm going to tell you, no, brothers, that the Bible does not contradict itself. Entonces, ¿cuál es la enseñanza integral de la Biblia respecto a su ira contra el pecado y contra el pecador? So then, what is the integral teaching of the Bible in respect to the wrath against sin and against the sinner? En el salmo que leímos al inicio del mensaje dice en el capítulo 5, dice, aborrecerás a los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. So in the Psalms that we just read at the beginning, it says, you hate all workers of iniquity. You shall destroy those who speak falsehood. Si se fijan, hermanos, no está diciendo que destruye la mentira. Dice que Jehová destruye a los que hablan mentira. So if you pay attention, brothers, it does not say that he's going to destroy the lie. God says he's going to destroy those who speak lies. Y el salmista continúa en el versículo 6 diciendo, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. And the psalmist continues to say in verse 6, the Lord abhors the bloody thirst and deceitful man. Si se fijan, hermanos, no está diciendo que destruye la mentira, que tampoco dice aquí que Jehová solo abomina el engaño o al asesino en sí. And it does not say here, brothers, that God will abolish just the deceit, the deception, or the murder. Jehová abomina al que comete estos hechos, abomina al asesino, al engañador, abomina al pecador. God abhors those that commit these acts, those that commit deception. Salmo 7:11. Psalms chapter 7. Jehová es juez justo y Jehová está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Versículo 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Psalms chapter 7 verse 11. God judges the righteous, and God is angry with the wicked every day. If he turn not, he will whet his sword. He hath bent his bow and made it ready. He hath also prepared for him the instruments of death. He ordained his arrows against the persecutors. Jehová castiga la impiedad y está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días, dice. So God punishes the ungodliness, and he is angry against the wicked and against the sinners every day. Y como él es un juez justo, él castiga al que comete esa impiedad, esa iniquidad. And he is a just judge, and he will judge those that commit iniquity. Y ningún impío podrá ponerse fuera del alcance de las saetas ardientes que tiene ya preparadas para el juicio y condenación eterna, hermanos, si no viene el arrepentimiento. And so no wicked man will be able to put himself out of the reach of his fury, arrows that he has bring judgment upon him and eternal damnation unless he comes and repents. Iglesia, cuando en alguna congregación de sana doctrina se leen estos textos, pues de cierto, solo en los púlpitos donde hay todavía el temor por la ira de Jehová, se predican estos versículos. So church, when these texts are read in a congregation of sound doctrines, and in fact, those are only read in the pulpits where there is that fear of God's wrath. Y donde se predica o se enfatiza el odio de Jehová no solamente contra el pecado, sino también contra el pecador. Normalmente las personas reaccionan de la siguiente manera. And also when they are preached and about the hate of God's hate, not only against sin but also against the sinner, most often people will respond like the following. Ellos dicen, Dios es amor, Dios no puede odiar. God is love, and God cannot hate. Y la respuesta es sí, eso es verdad. Dios es amor, pero también es juez justo.
And the answer is yes, that is true. God is love, but he is also a righteous judge. Y como Él es un juez justo, tiene que reprender, tiene que castigar, entiéndase, odiar. And so as he is a righteous judge, he has to reprimand and he has to punish, and in other words, he hate. Y aún siguen diciendo que eso no puede ser posible. And they will continue to say that that is not possible. Si nosotros, hermanos, entendiéramos que el amor nunca puede ser indiferente o neutral, If we brothers can understand that love cannot be indifferent or neutral, sin duda tuviéramos un mejor entendimiento sobre la justicia que trae el amor de Jehová. without a doubt we can have a better understanding regarding the justice and the love that God brings. Por ejemplo, For example, si nosotros amamos a los niños, que sin duda sé que así es, nosotros no debemos ser neutrales contra quien cometen abusos contra los niños. No debemos ser neutrales contra el aborto. so if we love children, as I imagine that we do, we cannot be neutral to those that abuse the children, and we should not be neutral to abortions. Si nosotros amamos al pueblo elegido de Dios, a Israel, nosotros no podemos ser neutrales, indiferentes a las violencias, a los abusos que ha sufrido en su historia y que sigue padeciendo actualmente. So if we love the chosen people of God, Israel, we cannot be neutral to what is going on against them, either in the history or what it's going against them today. Si nosotros amamos a los niños, iglesia, debemos odiar el abuso que se comete contra ellos. Si amamos a Israel, debemos odiar la violencia que ha padecido y sigue padeciendo como actualmente lo está haciendo. So if we love the children, then we should detest the abuse that is being committed against them. Or if we do love Israel, then we need to detest those transgressions that are going against them. Y al igual que Jehová ama la justicia y aborrece la maldad, aborrece al injusto, And just like God loves justice and hates the wickedness to nosotros, the unjust, nosotros tenemos que alinearnos en esa misma justicia de Él. and we have to align ourselves to that same justice. Hermanos, hay muchos cristianos y no quisiera decir que la mayoría de ellos Brothers, there's a lot of Christians, and I don't want to say the majority of them, que refutan lo que estamos hablando y siempre citan Juan 3:16 y dicen, ese versículo está en la Biblia y ahí dice que Dios ama al mundo. they will refute what we're saying, and they will always say or recite John 3:16, and they will say, in that verse in the Bible, it says there that God loves the world. Y sí sabemos que está en la Biblia y también sabemos lo que ahí dice, pero también está en la Biblia, están los salmos del 4 al 6 que acabamos de leer y Salmo 7 del 11 al 13 de los que ya leímos. And we know that verse is found in the Bible, but we also know that Psalms chapter 5 verse 4 through 6 and Psalms chapter 7 11 through 13, which we already read, are also found there. Hermanos, entiende esto, la palabra de Dios nunca se va a contradecir, nunca se contradice. Nosotros somos los que al hacer una mala interpretación hacemos que parezca que se contradice. Brothers, the word of God would never contradict itself. We are the ones that have a bad interpretation and make it seem like it contradicts itself. Los atributos de Jehová, hermanos, existen en una perfecta armonía God's attributes exist in a perfect harmony, y su palabra es una expresión, es una revelación de su carácter. Por lo tanto, las verdades también están en su perfecta armonía. His word is his expression, it's a revelation of his character. Therefore, his truth are also in perfect harmony. Si nosotros creemos en su palabra, debemos reconocer que Jehová ama al pecador, pero al pecador arrepentido. If we truly believe the word, then we need to recognize that God loves the sinner, but only the sinner that repents. Y también debemos de reconocer que la ira de Jehová está sobre el que hace el pecado. And we also must recognize that the wrath of God it's above the sinner. Y vamos a leer estos dos versículos que apoyan lo que estamos diciendo. Ya sabemos lo que dice Juan 3:16. And we're going to read these verses that support what we're saying, and you already know it's John 3:16. Y ese no lo va a aparecer en la pantalla porque yo supongo y creo, estoy bien seguro que usted ya lo sabe de memoria.
And that one is not going to be in the screen because I know that, or I want to believe that you know it. Como quiera se lo vamos a repetir, dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. But we're going to go ahead and read it. It says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever so believe in him should not perish, but have everlasting life." La mayoría que lee este versículo, hermanos, se queda ahí, no le sigue leyendo. Y esta es la razón de la mala interpretación que se le da a la escritura de Dios. And the majority of those that read this scripture will stop in there. And this is a reason why there is a bad interpretation of the scripture. Me gustó lo que leí, me hace sentir bien, me hace sentir libre de pecado, de culpa, y ya no continúo leyendo, ahí la dejo, digo, con eso tengo bien, con eso estoy bien. And they say, I like what I read. It makes me feel good. It makes me feel free from guilt, from sin, and I don't continue reading. I stayed in that verse. Pero ahora le vamos a dar continuidad a las siguientes citas bíblicas que siguen de Juan 3:16. But we're going to continue reading after John 3:16. En este mismo capítulo de Juan, capítulo 3, de 3:16, luego el apóstol Juan continúa diciendo en Juan 3:17. And in this same chapter, after John 3:16, the apostle John continues to say, porque no envió Jehová a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y versículo 18 dice, el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Jehová. So in verse 16, 17, for God sent not his Son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. Verse 18, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Dios ama al mundo, así dice Juan 3:16, pero también dice que Dios condena a los incrédulos. God loves the world. That is what it says in John 3:16. But it also says that God will condemn those unbelievers. En otras palabras, condena a los que no creen en su Hijo. Y si a usted le quedó alguna duda, vayamos ahora a este mismo capítulo, pero ahora al versículo 36. And in other words, those that do not believe in his Son, and if there's still a doubt in you, we're going to read the same chapter, but verse 36. Juan 3:36. John 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, escuche bien, hermano, dice, no verá la vida eterna, sino que la ira de Jehová está sobre él. Verse 36. He that believeth on the Son hath everlasting life. And pay attention to this, brothers. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Hermanos, aquí en esta cita yo no veo el amor de Dios por los pecadores. Brothers, in this verse, I do not see the love for the sinners. ¿Usted cree que Jehová ama al que rechaza, al que desprecia a su bendito amado Hijo? Do you believe that God loves that person who rejects, who despises his only begotten Son? Entonces, iglesia, ¿cómo podemos unir estas dos verdades? So, church, how can we put these two truths together? Hermanos, en la Escritura hay algunos pasajes que nos señalan las consecuencias negativas para nosotros cada vez que el hombre ha hecho una interpretación propia sobre la voluntad de Dios. Brothers, there's passages or texts in the scriptures that show us the consequences, the negative consequences to us every time that man does their own interpretation above the will of God. Y en nuestra interpretación humana hay limitaciones y siempre nos ha traído como resultado su ira y su juicio por el mala interpretación que hacemos en su palabra. So in our human interpretation, there's limitations, and this always brings as a result his wrath and his justice. Porque queremos nosotros poner nuestras palabras o razonamientos
como si Él las hubiera dicho. Because we want to put words or thoughts as if he was the one who was saying them. Jehová ama al pecador. Es sin duda, hermanos, una creencia muy popular. ¿A quién no le gusta escuchar que Dios lo ama? And God loves the sinner. And without a doubt, brothers, this is a very popular belief, because who doesn't want to hear that God loves them? Y esto lo dicen los incrédulos, pero si vamos a la luz de la palabra de Jehová, nos encontramos con todo lo contrario de lo que ellos dicen. And the unbelievers are the ones that say this, but if we go to the light of the Word of God, we are going to find the opposite. Dios nunca va a amar, hermanos, a quien viva desafiando abiertamente al 3 veces santo de los cielos. God is not going to love that one who openly challenges the 3 times holy of heaven. Y si está viviendo sin preocuparse por la gloria de Jehová y cuál sería su destino de su alma en la eternidad. Or those that are living without worries about the glory of God or the destiny of their soul. Sin embargo, estas personas siguen diciendo que Dios los ama. But even though these people will continue to say that God loves them. Y claro, hermanos, que escuchar esto es muy confortable para el corazón que está en enemistad con el Eterno. And of course, brothers, hearing this is very comforting to the heart for those that are in hostile with the eternal. ¿Qué puede existir en un corazón pecador sino pecado? What can exist in a sinful heart which is not sin? Sabemos que Dios es amor, y lo es, y su amor es nuestra luz, por lo tanto, su amor es santo. We know that God is love, and it is, and his love is light, so his love is holy. Entonces, hermanos, ¿de dónde sacamos o por qué le decimos esto al que rechaza, al que desprecia a su bendito Hijo y a su evangelio? So, brothers, why do we say this to those that reject or despise his holy Son Jesus and his word? Decirle a los que rechazan a Cristo que Dios los ama es apoyar su vida pecaminosa. And telling them this to those that reject Jesus, or telling them that Jesus loves them, is supporting their wicked life. Y les damos a entender que no pasa nada porque estén pecando. Si conocemos la palabra de Jehová, hermanos, And we give them the understanding that nothing is wrong and nothing's going to happen. But if we know the word of God, brothers, debemos saber que el amor de Jehová es solamente para los que buscan andar en santidad. we should know that the love of God is only to those who seek Nosotros, to walk in holiness. nosotros como salvos, hermanos, tenemos un problema cuando las verdades de la palabra de Yeshua, de Cristo, son dirigidas para nuestra salvación. And we the saved, brothers, have a problem when we're talking about the truth of Jesus, for those truths that are directed to the saved ones. Las aplicamos mal para los incrédulos. We apply them incorrectly to the unbelievers. En lugar de hacer eso, hermanos, o lo que es nuestra obligación es hablarle de la santidad, la justicia inmutable e inflexible de Dios. And instead of doing that, brothers, we should talk to them about the holiness of God, and the immutable, unyielding justice of God, Y de la terrible ira que Dios siente contra los pecadores que no se arrepienten. and the terrible wrath of God for those sinners that do not repent. Porque es necesario, hermanos, que nosotros les hablemos a los que viven en la concupiscencia de la carne, que necesitan de Yeshua. Because it is necessary that we talk to those that live in the lust of the flesh about the need for Jesus. Porque de seguir así, hermanos, su eternidad está totalmente arruinada, puesto que se enfrentarán a la ira venidera del león de la tribu de Judá cuando llegue el juicio final. Because if they continue like this, then their eternity will be totally ruined, because they will be going against the wrath of the lion of the tribute of Judah. Hermanos, Jehová nunca va a amar a quien tenga en poco el sacrificio y la sangre derramada de su unigénito Hijo. God is not going to love someone who thinks little of the sacrifice. Porque si fuera verdad que Dios ama a todo el mundo, entonces ¿por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos lo siguiente en Juan 14:22? Because if it were true that God loves the whole world, then why would our Lord Jesus Christ tell his disciples the following in the book of John chapter 14?
Juan 14, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Todo pecador que se arrepiente y que verdaderamente ama a Jesucristo y obedece sus palabras, So every sinner that repents and truly loves Jesus Christ and is obedient to his word tendrá la presencia y el amor del Padre. will have the presence and the love of the Father. Luego el Padre y el Hijo vendrán a vivir en él por medio de su Santo Espíritu. And then the Father and the Son will come to live in him through the Holy Spirit. Por lo cual, hermanos, debemos entender que el amor del Padre So, brothers, we need to understand that the Father's love está condicionado al amor que se tenga a Jesucristo, a la fe, a la obediencia y a la credibilidad de su palabra. is conditioned to the love that one has for Jesus Christ, of the faith, the obedience, the belief in his word. Nuestro pecado crea una división y nos separa de Dios. Our sin creates a division and separates us from God. El pecado crea un muro, una división entre la santidad de Dios And sin creates a wall, a division between the holiness of God. pero no solo entre los incrédulos, sino también entre nosotros los creyentes. But not only with the unbelievers, but also with the believers. Y a causa de esa barrera, hermano, no se puede experimentar el favor, la protección, la ayuda, ni mucho menos la salvación. And because of that barrier or division, one cannot experience the favor, the protection, the help, much less the salvation of God. Y eso causa que nuestras oraciones, nuestras peticiones no sean contestadas en muchas ocasiones. And that will cause that our prayers or our petitions are not answered. Isaías 59:2. Isaiah 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Verse 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he would not hear. Si Dios ama al pecador y aborrece al pecado, So if God loves the sinner and hates the sin, ¿cómo se explica que el perjuicio que nuestros pecados nos causan can you explain the prejudice that our sins will cause, obstaculizan los favores, las bendiciones y la misericordia de Jehová? that hinders the favors, the blessings, the mercy of God, Y que Él oculta su rostro de nosotros para no escucharnos. and that he hides his face and does not hear us? No nos engañemos, iglesia. Let us not fool ourselves. Nuestros pecados hacen que nos separemos de Dios y seamos aborrecidos por Él. Somos separados de la fuente de todo bien y nos acercamos a todo mal. So our sins are what separates us from God, and for him to hate us by him, so we are separating from that source of goodness, and we approach evil. Si nosotros estamos en pecado, téngalo por seguro que Dios estará airado contra nosotros. So if we are in sin, be assured, church, that God will be angry and his wrath will be against us. Y nuestro pecado es lo que crea la división, la separación entre nosotros y Él. And our sin is what's going to create that separation, that division between us and him. ¿Y por qué digo que entre nosotros y Él? Pues si usted puso atención en el versículo que leímos, dice que la división la hemos puesto nosotros a causa de nuestros pecados, no la ha puesto Dios. And if you paid attention to the verse that we just read, it says that the division is put between us and him, not the other way. Entonces Dios no solo aborrece al pecado, sino también aborrece al pecador, al que está cometiendo pecado. So then, God not only hates the sin, but he also hates those that are living in sin. Si nosotros como pecadores no nos arrepentimos, no le pedimos perdón, no le confesamos nuestros pecados, no tenemos cambio en nuestra vida.
So if we as sinners do not repent, or we do not confess our sins, or we do not change our lives, Entiende, iglesia, el amor de Jehová no se va a manifestar a nosotros mientras vivamos en iniquidad, en pecado. let us understand, church, that the love of God is not going to manifest in us if we're living as sinners. Si vivimos en nuestros pecados, moriremos en nuestros pecados y nuestro destino será el lago de fuego. If we live as sinners, we're going to die as sinners, and our destiny or our final eternity will be the lake of fire. Porque cuando vamos en busca del pecado le estamos dando la espalda a Dios, porque nuestros pecados se interponen en nuestra comunión entre nosotros y Él. Because when we go looking to sin, we are giving our back to God, because our sins get in the way of our communion with God. Recuerdan a Adán y Eva, ellos vivían en comunión con el Creador, pero su pecado de desobediencia causó una división en su relación. So do you remember Adam and Eve, that they lived in communion with the Creator, but because of their disobedient sin, it caused a division in their relationship. Y sí, Jehová aborrece el pecado porque nos esclaviza y nos destruye. And yes, God hates sin because it enslaves us, it destroys us. Siendo nosotros pecadores, estamos levantando esa barrera en nuestra comunión con el Dios de toda santidad. And so by being sinners, we are raising that barrier in our communion with God and His holiness. Jehová aborrece el pecado, al pecador, porque nuestro pecado rompe la relación que Dios hizo con su creación hecha a su imagen y a su semejanza. And God hates the sinner because our sin breaks that relationship that God has with its creation that was made in His image and His likeness. En otras palabras, Jehová aborrece el pecado y al pecador y al pecado porque nos separa de él y nosotros. So in other words, God hates the sin and the sinner because it separates us from Him. El pecado nos ata, nos ciega y constricta su Santo Espíritu. And sin binds us and it blinds us and it saddens the Holy Spirit. Proverbios 11:20. Proverbs chapter 11. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Verse 20. They that are of a frowning heart are abominations to the Lord, but such as are upright in their ways are His delight. Nos debería saber, nos debería interesar, hermanos, qué es lo que Dios odia y qué es lo que Él ama para saber nosotros por qué camino conducirnos. So it should be of our interest to know what God loves and what God hates, so that we can know how to walk with Him. Si sabemos que Dios es la santidad infinita, no tengamos duda que Él amará al de camino correcto, al de camino intachable, como lo dice el proverbio que leímos. So if we know that God has infinite holiness, we cannot have a doubt that He will love those that have a flawless path. Mientras que los perversos de corazón, los pecadores que no se arrepienten, les resultan abominables. Meanwhile, those with wicked hearts, those sinners that do not repent, will result in being abominated. Ahora, este es otro punto, hermanos. Entendamos también que Jehová no ama a todos por igual. And this is another point, brothers, that will let us understand that God does not love everybody equally. Afirmar que Jehová ama a todos por igual sin importar sus acciones sería como decir que Dios no juzga el mal ni ejerce ningún juicio. So affirming that God loves everybody equally, regardless of their actions, it's like saying that God is not going to judge evil or exercise any judgment. De ser así, Él no sería el Dios de la Biblia. And if that's the case, He would not be the God of the Bible. Jehová tiene para algunos hermanos un amor de complacencia y para otros un amor de benevolencia, de beneficencia. So God has love, or some type of a love of complacent, and for others He has the kindness or the beneficial love. Y aunque parezca igual, no es igual. And even though it looks the same, it is not the same. Malaquías 1:2. Malachi chapter 1. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Verse 2.
I have loved you, said the Lord. Yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Said the Lord, yet I loved Jacob, and I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Cuando dice aquí aborrecí, no se refiere a un desprecio absoluto y total, porque de ser así, Esaú no hubiera existido. And when it says here hated, it does not mean it referring to a despise or an absolute hate, because if not, Esau would not have been or would not exist. Aquí Jehová está hablando de una elección. Eligió amar a uno que a otro, eligió tener una comunión con Jacob. And here God is talking about an election, and he chose to love one more than the other, and he chose to have a communion with Jacob. Eligió a Jacob, como lo dice el apóstol Pablo, que hace una referencia de la escritura que leímos de Malaquías, pero él la hace la referencia en Romanos 9:13. And here, this election, as it was mentioned by the apostle Paul, gives the reference in Malachi that we just read, but it is also mentioned in Romans chapter 9, verse 13. Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. So Romans chapter 9, verse 13, as it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Aquí está un ejemplo, hermanos, del amor de complacencia. A Esaú lo desechó porque no tenía el amor de complacencia por sus actos, pero los actos de Jacob sí. So here we have an example of a complacent love, and here we see that he discarded Esau because he had the complacent love for his act, but not for his act, but for the acts of Jacob. Por eso él los amó de forma diferente. And that's why he loved them differently. Los que tenemos la dicha de ser padres, hermanos, es una muestra que amamos a los niños. And those of us that have the joy of being parents, we demonstrate that we love our children. Pero no vamos a amar a todos los niños igual como si amamos a nuestros hijos. But A él les vamos a dar un amor diferente. No le vamos a dar lo mismo que le damos a nuestros hijos. Aunque los amamos, siempre amamos más a los nuestros. But we're not going to love the same way to those as the same way to those children that we meet as the children, our children, or that we're not going to give them the same type of love to them as we give our own children. Y el amor de beneficencia o de benevolencia que Dios tiene no se debe entender con el sentido de que Dios ama al pecador. No se entienda de esa manera, hermanos. And the beneficial love that God has, it should not be understood or that God loves the sinner. El amor de beneficencia de Dios se extiende sobre todo lo que Él ha creado, sobre toda su creación. The beneficial love of God extends to all that He has created. Porque uno de sus atributos es la bondad, la beneficencia. Esa es su gloria, ese es su carácter. No lo hace porque ama al pecador. Because one of His attributes is His goodness, His beneficial, His glory, and His character. And He doesn't do it because He loves the sinner. Salmo 145, versículo 9. Psalms 145, verse 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. The Lord is good to all, and His tender mercies are all over His works. Y usted dirá, sí, hermano, pero esa es una escritura del primer pacto. Y ya no aplica para la actualidad. And you can say, yes, brother, but that's a scripture in the Old Testament, and it doesn't apply today. Pero para que lo comprendamos mejor, vamos ahora a una del nuevo pacto, a Mateo 5:45. But for us to understand it better, let us go to one of the New Testament, which is Matthew chapter 5, verse 45. Y esa es una muestra, hermanos, de que lo que dice su palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá siendo la misma. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. And this is just to demonstrate that the word of God is still the same yesterday, today, and tomorrow. And in verse 45 it says
that ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and setteth rain on the just and on the unjust. Y estos versículos, hermanos, nos muestran claramente que Jehová ama a todos los seres humanos, pero con el sentido de beneficencia, de benevolencia. And these verses, brothers, demonstrate us clearly that God loves all humankind, but because he's merciful. No está diciendo que ama al pecador, que no se arrepiente, He's not saying that he loves the sinner that does not repent, sino que este amor de beneficencia es un acto bondadoso que tiene por toda su creación, sean buenos o sean malos, sean justos o sean injustos. but this type of love is a beneficial love that he has because of his goodness that he has for creation, whether they're good or they're evil, whether they're righteous or unjust. Porque no me dirá usted que el sol y la lluvia no son grandes bendiciones para toda la humanidad. Because we can't say that the sun and the rain are not good blessings for all humanity. Son pruebas y ejemplos de la bondad de Jehová, de su amor benéfico por lo que él ha creado. So they're evidence and they're examples of God's goodness, of his love. Porque aún a los injustos Dios hace que les pasen cosas buenas, pero eso es por su amor de beneficencia. Because even to the unrighteousness, God allows good things to happen to them, but because of his beneficial love. Él es bueno para con los injustos, con los malos, porque Jehová para con todos es bueno, así nos dicen las escrituras que acabamos de leer. He is good to the unjust and to the wicked, because God is good to all, as we had just read. Pero ahora entienda esto, iglesia, que así como es bueno para con los malos, con los pecadores, también es justo. But let us understand, church, that as he is good to those that are evil, the sinners, he is also a just fair judge. Y se puede preguntar, pero ¿cómo es que es justo con los malos? And you can ask yourself, how can he be just to the evil? ¿Y qué quiere decir esto? Dice, What does this mean? que estos recibirán la ira de Dios en el juicio final. Como Él es un juez justo, les dará conforme a sus actitudes, conforme a lo que ellos hayan hecho en la vida. So that they are going to receive the wrath of God in their final judgment. Pero con sus hijos es bueno y es justo a través de la muerte de Yeshua. Por eso tendremos la salvación a la vida eterna. But with his children, he is good through the death of Jesus and through his salvation and eternal life. Hermanos, Dios nos da la oportunidad de el arrepentimiento y de escuchar su evangelio para todo el mundo. Brother, God gives us the opportunity to everybody to repent and to hear and listen to his word. Y entienda, hermanos, el mensaje de Cristo y de su obra redentora es suficiente para todos, para todo el mundo. And Jesus' message and his redemption work is sufficient for the whole world. Pero solo es efectiva para quienes aceptamos a Yeshua y lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. But it is only effective to those that accept Jesus and recognize that he is our salvation, our Lord. Con esto dicho, iglesia, nos debe de quedar claro que el amor de beneficencia, de benevolencia que Dios tiene es para toda la humanidad. With this said, church, it should be clear that the beneficial love that God has is for the whole humanity. Pero que el amor de complacencia es solo para sus hijos, y ciertamente que los pecadores que no se han arrepentido, esos no son sus hijos. And that the complacent love is only for his children. Certainly, if the sinners are not his children, if they do not repent. Jehová ama al que le obedece, y para ellos o para nosotros es la salvación. So God loves those that obey him, and salvation is for them. Porque si fuera verdad que Jehová ama al pecador, se puede interpretar también que Dios nos ama sin poner condiciones ni limitaciones. Because if it is true that God loves the sinner, then we can also interpret that God loves us without putting conditions. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar que Dios nos llama a venir al arrepentimiento? But then how can we explain that God calls us to come and repent? ¿Cómo nos explicamos que Dios nos llama a venir a la cruz? How can we explain that God calls us to the cross? ¿Por qué nos llama a venir a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo? Why does God
call us to come to his son, Jesus Christ? ¿Por qué nos llama a que seamos morada, templo de su Santo Espíritu? Why does he call us to be a dwelling of his Holy Spirit? El entendimiento de su palabra, hermanos, y ya estamos por concluir, nos lleva a amar y a ser obedientes a su palabra. The understanding of his word, and we're almost going to finish, brings us to being obedient and to love his will. Yo creo absolutamente que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador que no se arrepiente. I absolutely believe that God hates sin and the sinner. Los que crean lo contrario, hermanos, y aún siendo, voy a decir entre paréntesis, sean salvos, el entendimiento de su palabra no está en ellos porque se les ha enviado un poder engañador. And those that believe otherwise, even when they are saved, in his understanding of his word, or they're not understanding his word because there's a deceiving power that has come to them. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusions, that they should believe a lie. Descuidar el entendimiento de la palabra y la verdad de Jehová, o no tener amor por ellas, Neglecting the understanding of the word of God, or not understanding it, or not loving it, es no creer lo que Dios ha dicho y han aceptado falsas revelaciones o enseñanzas que están en conflicto con la verdad de Dios. it's not accepting what God has said, or accepting false revelations or teachings that go against or are conflict with his word. Y han preferido deleitarse en la maldad y el pecado del mundo y han escogido el placer del pecado. They have preferred to delight in evilness and in the sin of the world, and they have chosen the pleasures of sin, Porque han preferido la mentira, lo que el hombre de pecado afirma que es verdad. because they have prefer lies, and that the sinful man that affirms to be true. El discípulo de Yeshua no abraza el pecado. So Jesus' disciples does not embrace sin. Y como discípulos de Cristo, hermanos, ciertamente es bien importante nosotros poder tener un buen testimonio. And as disciples of Jesus, it is important for us to have a good testimony. Y esto es en todo lo que hagamos en nuestra vida, And this is in everything that we do in our en lives, nuestro trabajo, en nuestros estudios, in our work, in our studies, en nuestro vecindario. in our neighborhood. Inclusive tener cuidado lo que escribimos en las redes sociales, Even those things that we write on social media. porque ahí en las redes sociales, hermanos, se puede decir que se desnuda nuestra forma de vivir delante de Dios. Because in the social media, we can see how we are. Y es por eso la importancia de tener un buen testimonio. And that's why it is important to have a good testimony. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver que han escrito ahí en algunos cínicos que están, pues no digo que están presumiendo de su adulterio o de sus fornicaciones, And I have seen on the social medias where there's people that have written, and not that they're proud of their adultery, pero sí me ha tocado ver que algunas personas, varones o mujeres, ponen ahí que estoy teniendo problemas con mi esposo o mi esposa, but I have seen where they have put that I'm having trouble or fights with my spouse, y luego ponen, pero Dios es bueno y me ha puesto en alguien que sí me valora. but then they put, but God is good and he has put someone in my life. Y ahí están cantidad de inicuos igual que ellos poniéndole, qué bien, no, que Dios es bueno, no, que te vaya bien ahora sí en esta nueva relación. And there's full of sinners that will support them and say that's good, Pero esos son incrédulos, hermanos, personas que viven en tinieblas. but those are unbelievers. Pero si usted viera que no hay mucha diferencia entre quienes dicen que conocen de la palabra, que se dicen salvos, hay quienes apoyan a quienes están en fuera de la voluntad de Dios. But if you can see that there's really not much difference between the believers and not unbelievers, for those
those believers that even support y apoyan a aquellos que están en contra de la voluntad de Dios, aquellos que están en adulterio, que están en las fornicaciones, en el pecado. the believers that support those that are in adultery or fornication. Y en lugar de exhortarlos, los apoyan, los felicitan, darlo a entender que lo que están haciendo está bien, que no hay pecado delante de Dios, que Dios los ama. And even instead of exhorting them and talking to them about Jesus, they are supporting them. Entonces el que está en pecado, hermanos, está recibiendo el beneplácito de alguien que se supone conoce la palabra de Dios. And the one that is sinning is receiving that beneficial love from the person who is a believer. Y en lugar que debería de ser un buen testimonio, ahora resulta que es cómplice del pecador, del pecado. And instead of being a good testimony, they are accomplice of the sinner. Y cuando se actúa de esa manera, hermanos, también se le está dando la espalda a Dios. And when one behaves like that, brothers, we are giving our backs to God. En resumido, hermanos, es triste que el hombre malo trabaje para el enemigo y cobre salario de muerte. Church, it is sad that the man or the evil man work for the enemy and earn a death's wages. Pero es más triste que el que dice fue lavado por la sangre de Cristo. But it is sadder for that person who says that they were washed with Jesus Christ's blood. Sea cómplice del que quebranta los mandamientos de Dios y por su cobardía no exhorte al que está en pecado. Becomes an accomplice to those that are breaking God's commandments, and because they are cowards, they do not exhort the sinner. Ahora, no se trata de que lo esté encarando, que lo esté señalando, no, hermanos. And we're not saying that you need to be telling them or exposing them. No se trata de entrar en contienda. Let us not be in disagreement. Con solamente mandarle un versículo de la Biblia con lo referente a lo que está haciendo es más que suficiente. With only us sending a verse that is speaking about what they're doing. Las consecuencias de estar en pecado, y con esta cita terminamos, hermanos. The consequence of being in sin, and with this verse we're going to finish. Y no está en el primer pacto, tampoco está en los evangelios, tampoco está en las cartas. And it is not in the Old Testament or the Gospels or the letters. Así que no va a tener excusa de que diga, no, esa escritura está muy antigua, hermano, no aplica a la actualidad. So we're not going to have an excuse to say that word is old and it doesn't apply to today. Está en el último libro de la Biblia, está en Apocalipsis 21:8. It is in the last book of the Bible, books of Revelations chapter 21. Y fíjese lo que dice, hermanos. Pero los cobardes, esta palabra bien aplica a los que son cómplices de los pecadores, de lo que estamos hablando, que en lugar de exhortar, apapachan, felicitan a los inicuos y seguimos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. So in verse 8 it says, but the fearful, and here this word we can apply it to those accomplices of the sinners, those that instead of exhorting them or they pamper them or they wish them good thoughts. So let us continue. And unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Espero que se haya dado cuenta que no dice que el miedo será lanzado al lago de fuego. El que irá ahí es el cobarde. And I hope that you were paying attention to what it says. It does not say that the fear is going to be thrown in the lake of fire, but the fearful. Tampoco dice que la incredulidad, el que será lanzado es el incrédulo. It does not say the unbelief. It's that the unbelief is going to be thrown in the lake of fire. It says the unbeliever. Tampoco dice que la fornicación, la hechicería, la idolatría, la mentira. It doesn't say the fornication, the sorcery, the idolatry, the lie. Si usted leyó lo mismo que yo, ahí dice que el que será lanzado al lago de fuego y azufre será el fornicario, el hechicero, el idólatra, el mentiroso, es decir, el pecador. And if you read the same thing that I read, it says that
those that are going to be thrown in the lake of fire and brimstone are the fornicators, the sorcerers, the idolaters, and the liars. Póngase de pie, iglesia. Please stand up, church. El evangelio, hermano, no contradice a los burladores. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador que no se arrepiente. So the gospel contradicts those that mock it, and God hates the sin, and He hates the sinner Porque that do not repent. porque si fuera verdad que Dios ama al pecado, entonces ¿quiénes son estos que van a ser lanzados al lago de fuego? Because if it is true that God loves the sinner, then who are these that will be thrown in the lake of fire? Cuando uno viene a las cosas de Dios, hermanos, So when one comes to the Word of God, pues es importante venir de buena manera, pero ciertamente que ninguno de nosotros podemos venir de buena manera cuando no conocíamos de Dios. so it's a good thing that we come in good terms, but when we come, Es importante iniciar bien, pero es más importante, hermanos, terminar bien. it is important to start right, but it's better to finish right. Y les voy a dar dos ejemplos de dos personas que están en la Biblia que ustedes ya las conocen. And I'm going to give you example of two that are of two people that are in the Bible in which you already know of them. Está la historia de Raab. There's the story of Rahab. Ella empezó mal, She started bad. era una ramera, She was a prostitute, pero vino el arrepentimiento, but she came to repentance. ayudó al pueblo de Israel He helped the children of God, y ciertamente ella ahora está en el seno de Abraham para la resurrección. and certain she is with Abraham, waiting for Tanto que de ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. so much that is where Jesus Christ's heritage comes Ella from. empezó mal, pero terminó bien. She started bad, but she ended right. Ahora hay un varón que empezó bien porque la Biblia no nos dice cómo era su infancia, su juventud. So Empezó now bien, there is a man that started good because we don't know how he started as a child, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo como amigo, but he was called by our Jesus Christ as a fue friend. su tesorero, He was his treasure, pero luego lo traicionó y lo vendió. but then he backstabbed him and he sold him. Ya saben de quién estoy hablando, You know who I'm talking de about, Judas. the Judas. Empezó bien, He started right, terminó mal. but he Él también está, resulted bad. él está ahora en el lugar de tormento. So right now he is in the place of Él está en el torment. lago, en el Hades. So he is in Hades. Rahab Rahab y Judas and Judas están esperando la resurrección. are expecting resurrection. Los dos eran pecadores. Both of them were sinners. Rahab se arrepintió, Rahab repented Judas no. and Judah didn't. Entonces, si Dios ama al pecador So if God que no se hates the arrepiente, sinner that does not repent, los dos irán a estar en la gloria con nuestro Señor will Jesucristo. both of them be in God's glory? A lo que dice la palabra de Dios, According to- no es así. According to what the Word of God says, that is not the case. Entonces, hermano, yo espero que esta palabra So I hope, brothers, that usted this word, medite, la estudie en su casa. that you study it Y at no home, se deje llevar por enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. and that you not accept teachings that go against the Word of God. Porque si de verdad somos salvos, estamos obligados a creer, a predicar lo Because que la palabra de Jehová dice que es verdad. Because if we're truly saved, then we are commanded to preach the Word of God. No lo que nosotros queremos que diga, lo que para nosotros pensamos o creemos que es verdad. Not what we wanted to say or what we wanted to be true. Amén, iglesia. Amen, church? Vamos a despedir, hermanos. We're Padre going bendito, gracias le damos una vez más, Father, we Señor. give you thanks once more. Gracias por su palabra, Señor. Thank you for your word. Ciertamente, bendito Padre, Certainly, Lord, su palabra es una espada de doble filo your word is a que double-edged nos, sword que nos confronta, Señor, that confronts us, Lord, que nos dice cómo estamos viviendo delante de that usted. tells us how we're living Yo le ruego, before you. bendito Padre, We ask you, Lord, que esta palabra nos redarguya, Señor, that this word is in our hearts, que no salgamos justificados desde su lugar santo, that we do not be
unjustified. Ayúdenos, Padre bendito, Help us, Lord, a caminar conforme a su voluntad, to walk conforme a conform su to propósito. your purpose and your will. Perdone toda inequidad, todo pecado que hay en nuestros Forgive- corazones. Forgive our sins and our iniquities. Ayúdenos, bendito Padre, Help us, Holy a través Father, de su Santo Espíritu, through your Holy Spirit, y denos la revelación que necesitamos, Señor. and give us that revelation that Que we su need, palabra sea la luz en nuestros corazones. that your word be that light in our hearts, Que su palabra, Señor, that your word, sea la Lord, lámpara a nuestros pies be that lamp y in on lumbrar our nuestros feet caminos. and light our paths. Ayúdenos, bendito Dios Todopoderoso, Help us, Lord, a rechazar la contaminación del mundo to reject the Cuídenos, Padre contamination of the bendito, world and para hacer protect conforme a us, su voluntad, conforme a su propósito. so that we can do your will and your Señor purpose. mío, Lord, Le damos gracias, we give you thanks. le damos honra, We give you y honor, ciertamente que esta palabra, Señor mío, and certainly that this será de word edificación, will be to edify us, no solo para quien la escuchó not only to those that hear us aquí en vivo ni en la internet, here in internet or here sino in the también para el que le ha congregation, hablado, bendito but Padre. those that also Le speak it. glorificamos We glorify y you, reconocemos una vez más, and we bendito Dios, recognize you, que suyo Lord, es el reino, that yours is the el kingdom, poder the power, la honra y la and the gloria. honor and the glory por siempre. forever. Y su pueblo dice, And your Amén. word says, Amen.